Alsina, da la hora. Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el martes 27 de mayo de 2025. Cada familia es un mundo. Y los Macron, Brigitte y Emmanuel pues también no dejan de ser una familia, o sea que también ellos son un mundo y tendrán sus momentos, sus discusiones, sus reconciliaciones, sus crisis y sus felicidades. Pero es llamativo que cuando las cámaras graban ayer el momento embarazoso en el que ella le empuja la cara con la mano a él y lo aparta, el personal haga chanza sobre si fue manotazo, guantada o cachetada, en lugar de reprocharle a la señora que tenga la mano tan larga. Bromeábamos, ha dicho Macron. Pues chico, mírate la cara en el vídeo y vas a ver qué poca gracia te hizo la broma. Riñas de pareja, han dicho comentaristas quitallerros, ¿no? Riñas de pareja, pues no sé. Reñir es una cosa y levantar la mano es otra. Por muy presidente de Francia que sea quien recibe ese gesto tan poco cariñoso de su esposa. Pero tiene razón Macron, su episodio conyugal no va a generar ninguna catástrofe geoplanetaria, es verdad, eso sí es verdad. Tampoco va a resolver ninguna de las catástrofes que ya tenemos en el planeta, si nos ponemos así. La catástrofe, una mañana más, la siguen padeciendo los ucranianos, que se obstinan en defender su derecho a no ser invadidos por el vecino ruso. Siguen padeciendo la catástrofe de que el pacifista Vladimir Putin pues no encuentre otra salida que seguir matándolos todos los días, claro. A los ucranianos, el pobre Vladimir, que lleva 3 años y pico peleando para liberar al pueblo de Ucrania del gobierno nazi que lo tiene oprimido, sin que ese pueblo le reconozca el mérito y se lo agradezca, ¿no? Gracias, Putin, por no dejar piedra sobre piedra en nuestras ciudades, ¿no? Gracias, Putin, por haber obligado a abandonar su tierra a 3 millones de personas. Ahora que Donald Trump, prodigio de autoestima, ha asumido que el mayor obstáculo para la paz en Ucrania es aquel que inició la guerra, la respuesta del ruso ha sido pasar olímpicamente de las declaraciones de Donald Trump y arreciar con los bombardeos porque Ucrania, pobre Rusia, pues sigue siendo una terrible amenaza por su empeño en coquetear con la OTAN. Y así llevamos 3 años. O sea, en Ucrania siguen sufriendo a Putin, con Trump o sin Trump, y en Gaza siguen sufriendo a Netanyahu, con Trump o sin Trump. Dices, ¿y siguen sufriendo los habitantes de Gaza a Hamás? Naturalmente que sí. Siguen sufriendo a Hamás. Pero Hamás es una organización terrorista, doctorada en encarnizamiento en octubre del 7 de octubre del año 24, y Benjamín Netanyahu es el primer ministro de un gobierno, de un Estado que presume de respetar los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes que sufren a esa organización terrorista. Esto, por cierto, lo dijo el otro día en el Congreso Gabriel Rufián, en una cabal y precisa descripción de lo que viene sucediendo desde hace bastante más, en realidad, que 1 año y medio en Gaza, ¿no? No parece posible que el gobierno de Israel proclame su respeto a los civiles de Gaza, tratados, dice el propio gobierno, como recurso, como escudos humanos, como rehenes por el grupo de Hamás. No parece posible seguir defendiendo eso, el respeto a los derechos de los ciudadanos de Gaza, que son escudos humanos, el mismo día que una bomba israelí, como ocurrió ayer, cae sobre una escuela utilizada por las noches como refugio por familias que se han quedado sin casa. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha hecho también una descripción muy precisa. Ha dicho, no hay un solo lugar en Gaza exento de peligro. El ejército israelí, como ya contamos ayer aquí, planea continuar los próximos 2 meses así, bombardeando todos los días hasta tomar el 75% del territorio y obligar a evacuar sus casas a 2 millones de personas. Asuntos de España, dice el Partido Socialista que la fontanera no es suya, esa mujer de la que usted me habla. Nos reservamos desde el Partido Socialista pues nuestro derecho a emprender las acciones legales ante una publicación en el que se imputan unas actividades al Partido Socialista de forma totalmente falsa y de forma totalmente interesada. El PSOE, como el Gobierno, que para algo son los mismos los que mandan tanto en el PSOE como en el Gobierno, se reserva también acciones legales. Se reserva, que significa que de momento no hay acciones legales.
No hubo denuncia, no la ha habido todavía por los WhatsApps de Pedro Sánchez. No hay denuncia, no la ha habido todavía por el chantaje que alguien hizo al gobierno amenazando con difundir grabaciones, alguien del entorno Koldo. No hay denuncia todavía por esto de ayer, la fontanera que anda a la búsqueda de munición con la que desacreditar lo mismo a jueces que a tenientes, coroneles de la UCO. Bueno, fontanera de Ferraz es como la presenta o como la llama el diario El Confidencial, que es quien publicó esta historia. En Ferraz simplemente no la llaman. Ninguna de las personas que aparecen en esa grabación están en nómina en el Partido Socialista, ni lo han estado nunca, y decir lo contrario no es más que un salto más en esa ofensiva diaria que tenemos que sufrir o vivir los socialistas. El victimismo que no falte siempre. La cacería que sufrimos los socialistas, en todo caso será la dirección nacional del Partido Socialista. Bueno, desmentido, dice, esta señora no está en nómina del Partido Socialista. Y otra cosa, ni siquiera podía haber anunciado la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, la señora Peña, pues una indagación interna, ¿no? Dado que Leire Díez Castro es militante del Partido Socialista, como contó en su momento Santos Sardán. O sea, no está en nómina, pero sí tiene carné del PSOE. Forma parte, aunque sea a ese nivel, de la organización de la que es portavoz Esther Peña. Bueno, no solo es militante, digamos que es una militante prime, porque cuando el PSOE llegó al gobierno en el año, ahora se cumplen 7 años, de la moción de censura y la llegada de Sánchez al gobierno, fue agraciada con una jefatura de prensa en una empresa pública llamada Enusa, y después fue recolocada en otra empresa pública llamada Correos. No sé si ha tenido mucho trato la señora Díez Castro con Koldo, con el inefable Koldo García Izaguirre. Pero sí sé que este era especialista en colocar familiares, conocidos y amantes de ministro, en el caso de Jessica, en empresas públicas. Koldo era el gran colocador de afines a sí mismo y al entorno de Ábalos y supongo que de Santos Sardán en esa época en empresas públicas. Y luego le dolían en el alma cuando alguno de sus patrocinados o patrocinadas por alguna razón se quedaban sin el chollo y perdían su puesto en esas empresas públicas, y hacía lo posible para que fueran readmitidos o readmitidas. ¿Tenía mucha relación la señora Díez Castro o tiene mucha relación con Koldo? Pues no sé. Pero como militante que es del partido, pues el mejor favor que le podría hacer a su organización sería comparecer en rueda de prensa y contar abiertamente en qué anda y qué es todo esto, ¿no? Ayer ha contado la señora Díez Castro, Leire Díez Castro, ha contado en declaraciones a distintos medios, incluido este programa, no de viva voz, pero sí explicando su posición, ha contado que ella estaba en esa reunión de la que ayer se difundieron los audios con este empresario por videoconferencia llamado Hamlin, que ella estaba ahí en calidad de lo que es periodista. Como periodista y porque está haciendo un reportaje una investigación periodística, con vistas a publicar un libro alguna vez sobre el caso de los hidrocarburos. Que está muy bien. Investigar lo que haya que investigar en la UCO y si ha habido irregularidades a cargo de responsables de la UCO, informes de la UCO, pues está muy bien que todo eso salga a la luz, faltaría más. Como periodista. O sea, que no estaba recabando munición para el Partido Socialista, sino tratando de llegar hasta el final del asunto de la presunta corrupción en la UCO. Pues bien está que se investigue como periodista. Se lo hace por amor al arte, se está pagando ella misma todas estas investigaciones, trabaja para alguien. Claro, si es como periodista, y este es el asunto, digamos, un poco lo que chirría, es que en los audios que se han conocido en esa conversación, la señora Díez Castro se ofrece, o le ofrece al empresario Hamlin, que está en Dubái, pero que está en curso en una causa judicial, le ofrece sentarle con la fiscalía a hablar de cómo solucionar sus problemas. Y otro de los asistentes a esa reunión ofrece sentarle con la abogacía del Estado. No, la abogacía del Estado, que se sepa, depende del gobierno de España. La periodista Díez Castro, los periodistas cuando hacen una investigación periodística van a una reunión con una posible fuente, van a una reunión en un despacho de un abogado y está presente el abogado, está presente este otro empresario llamado Pérez Dolcet, están presentes otros abogados, no sé cuántos, que estaban por allí. Así se habla con una fuente periodística.
y se le ofrece sentarse con la abogacía, con la fiscalía y hablar con la Hacienda Foral, que también se dice en una de los extractos de esa conversación. Hablamos con la Hacienda Foral. Pero esta ya es otra negociación, dice Leire. ¿En nombre de quién hablaban? Para ofrecer tantas posibles negociaciones que nada tienen que ver, que yo sepa, con la actividad periodística. Bueno, el truco este de achacarlo todo a la ultraderecha, a los pseudomedios, la cacería, este truco dejó de funcionar hace muchos meses. Este truco dejó de funcionar mucho antes de que los inquisidores aquellos de la fachosfera que hicieron carrera denunciando a la fachosfera fueran contratados como gente de confianza en el Palacio de la Moncloa. Mucho antes de eso ya había dejado de funcionar el truco este de achacarlo todo a lo mismo, ¿no? El caso de Miguel Ángel Gallardo en Extremadura pues ha venido a confirmar que pese a todo los líderes regionales del PSOE no pierden el sentido del humor. En el caso del señor Gallardo pues es el humor negro, digamos. O la irresistible tentación por la broma pesada. O sea, que alguien que acaba de consumar una maniobra política para convertirse de pronto en diputado autonómico a mitad de legislatura con aforamiento incluido, una vez que tiene el aforamiento o el fuero, se erija en defensor de la eliminación de los aforamientos, pues solo puede calificarse de broma pesada. Relacionar mi entrada en la Asamblea con un intento de protección que no existe es simple y llanamente engañar a la gente. Están engañando a la gente. Niega Gallardo que él busque el aforamiento. Presume de decir la verdad al explicarle a la gente que al fuero no se puede renunciar. Hombre, no se puede renunciar una vez que lo has conseguido, claro. Es que hasta ahora no lo tenía, pero ahora ya sí lo tiene. Como no se puede renunciar al aforamiento y lo que se pretende es que renuncie a ser diputado y, por lo tanto, a apagar la voz del Partido Socialista, creo que la mejor forma es que reflexionemos si efectivamente es un problema el aforamiento de los 65 diputados más el Consejo de Gobierno, porque pareciera que el único aforado en la Asamblea de Extremadura es el señor Gallardo. Hombre, el único no, pero el nuevo sí. Dice Gallardo, es que se pretende que yo renuncie a ser diputado, pero si es que no eras diputado hasta hace 4 días. ¿Y por qué no era diputado el señor Gallardo? Pues no era diputado por la simple razón de que su partido en las autonómicas del año 23 le puso en el puesto número 23 de la lista por Badajoz, a sabiendas de que ese puesto no sacaba escaño, vamos, ni de broma. Que como muchos saldrían 17 por Badajoz, socialistas. Si vas en el 23 es que no quieren que seas diputado. Esa fue la dirección de su partido, en la que no tuvo mayor interés en que fuera diputado autonómico. Dice, como ahora cambia la dirección de su partido, ahora lo dirige él. Para que se escuche la voz del PSOE en Extremadura, como si hasta ahora no hubiera sido escuchada la voz del PSOE en Extremadura, que no es una comunidad que haya sido poco tiempo gobernada por el Partido Socialista, precisamente. Pero bueno, ahora que el señor Gallardo tiene razón para sentirse eso sí, yo pienso, discriminado. ¿Por qué? Pues porque colegas suyos que ejercen la oposición al PP en otras comunidades autónomas no necesitan ser diputados autonómicos para tener voz y tener eco en lo que dicen. ¿Por qué? Porque Sánchez los tiene de ministros. Líder de la oposición en Madrid, ministro López. Líder de la oposición en Aragón, ministra Pilar Alegría. Líder de la oposición andaluza, ministra y vicepresidenta Montero. Líder de la oposición en la Comunidad Valenciana, ministra Diana Morán. Es hora de acabar con esta discriminación intolerable. Haga usted ministro a Gallardo, presidente. Hágale ministro y así tiene eco todo lo que diga, sin necesidad de pasar por este trago para él de hacerse diputado autonómico a mitad de... Si además los ministros también están aforados, o sea que el fuero, que es su tesoro, tampoco lo pierde. Carlos Alsina, en Onda Cero.